Nunca había sido de los que creen en las señales, pero esa noche, mientras el tren se detenía en medio de la nada, con la ciudad dormida y mi maldita batería al 2%, pensé, esto es una señal de que debí haberme quedado en casa. Lo conocí ahí. Sentado 2 filas adelante, mochila deportiva entre los pies, auriculares colgando del cuello, y una expresión entre aburrida y resignada. Cuando las luces del tren parpadearon, y el conductor anunció un retraso indefinido por una falla en la vía, soltó un suspiro tan audible que varias personas lo miraron. Yo incluido, no sé por qué me llamó la atención, no era particularmente llamativo, tenía esa pinta de tipo normal, hoodie gris, jeans gastados, zapatillas negras. Pero había algo en su forma de estar, como si no encajara del todo en el ruido del mundo, como si estuviera esperando algo, o alguien. Me di cuenta de que lo estaba observando cuando él se giró, y nuestras miradas se cruzaron. Fue uno de esos segundos incómodos donde ninguno baja la vista. Él levantó una ceja. Sonrió, apenas. Y yo, como el idiota que soy, desvié la mirada rápido. 5 minutos después, lo tenía de pie frente a mí. ¿Puedo sentarme? Mi fila tiene a un tipo roncando como tractor, y no quiero matarlo antes del lunes. Asentí. Claro. Dije algo como, sí, dale, o todo tuyo. Ni lo recuerdo. Porque en ese momento, mi cabeza ya estaba a 1000, preguntándose por qué alguien así, sin ningún motivo aparente, se sentaba conmigo. Soy Nico, dijo, estirando la mano. Leo, respondí, nos dimos la mano. Y por alguna razón que aún no entiendo no la solté tan rápido. Durante los primeros minutos hablamos poco. Lo típico, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué bajón lo del tren? Él estudiaba arquitectura pero trabajaba como ayudante de obra para pagarse la carrera. Yo trabajaba en una editorial chiquita, haciendo correcciones de estilo y tomando demasiado café por sueldo mínimo. Tu vida suena más interesante, dije, medio en broma. Corregir errores ajenos, a mí me suena a superpoder. Y levantar bolsas de cemento, ¿no? Depende de quién me mire mientras lo hago. Lo dijo mirándome de reojo, con esa media sonrisa que no era burlona pero sí directa. Como si quisiera probar una teoría. No supe qué responder. Y él no dijo nada más. Se reclinó un poco en el asiento, como si no esperara reacción. Como si esa línea fuera más para él que para mí. 1 hora después, el tren seguía parado. La gente estaba empezando a impacientarse, yo por alguna razón, no quería que se moviera. Me sentía extraño, pero cómodo. ¿Querés salir a fumar? Me preguntó de repente. No fumo. Yo tampoco, dijo, levantándose. Pero igual voy. Lo seguí. La estación estaba oscura, desierta. Apenas un par de luces parpadeando, y el eco lejano de algún taxi. Nos sentamos en el borde del andén, los pies colgando. Hablamos. De cosas sin importancia. De la ciudad. De cómo los domingos daban tristeza. De una serie que ambos odiábamos pero seguimos viendo por orgullo. En algún momento, se quedó mirándome. ¿Estás solo?, preguntó. No. Estoy con vos, respondí, sin pensar. Se rió. No fuerte. Una risa suave, que apenas le curvó los labios. Quiero hacer algo, dijo, de golpe, pero no quiero que te asustes. ¿Qué cosa? No sé, tal vez nada. Silencio. Y entonces lo hizo. Apoyó su cabeza en mi hombro. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si mi cuerpo le hubiera dado permiso antes de que mi mente lo procesara. No dije nada. No me moví. Me quedé ahí, sintiendo el calor de su mejilla a través de la tela de mi buzo, escuchando su respiración. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me dio miedo. Solo después, cuando el tren arrancó de nuevo y volvimos a nuestros asientos, me di cuenta de algo. No le había preguntado si tenía a alguien. No me había dicho si le gustaban los chicos. No habíamos hablado de nada que explicara lo que acababa de pasar.
pero en su manera de mirarme, había una respuesta. Y yo ya no quería otra. No volví a verlo durante casi una semana. Después de aquella noche en el tren, Nico se bajó 2 estaciones antes que yo. Me dio un golpe suave en el hombro, como si fuéramos viejos amigos, y dijo, «Nos vemos por ahí, Leo», y se fue. Así nomás. Sin pedirme el número, sin ninguna red social, sin una excusa para volver a hablar, se bajó del tren, caminó por el andén, y desapareció entre la gente. Yo me quedé ahí, viendo cómo se alejaba, preguntándome si todo eso había pasado de verdad, o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Los días siguientes fueron raros. Iba al trabajo, corregía textos sin ver lo que leía, me metía en reuniones y salía sin saber qué se había decidido. Pensaba en Nico más de lo que me permitía admitir, no porque creyera que había pasado algo, sino porque me había dejado una sensación extraña, como si me hubiera rozado una parte del pecho que ni yo sabía que estaba ahí. Entonces, un jueves a la noche, me llegó un mensaje. Número desconocido. ¿Vos también estás pensando en lo del tren o soy solo yo? Me reí en voz alta. Solo una persona podía haber mandado eso. Depende, contesté. ¿Quién pregunta? Pasaron unos segundos. Uno que todavía no se saca de la cabeza cómo se sentía apoyarte la cabeza en el hombro. Sonreí. Y sí, me sonrojé, solo en mi cuarto como un idiota. ¿Cómo conseguiste mi número?, escribí. Tenía tus datos de la reserva. Me fijé en el sistema de la app. SHHH, no lo digas. Es medio ilegal. ¿Y qué querés? Ver si querés tomar un café. O ir a un lugar donde no estemos rodeados de jubilados con mal humor. Dudé. No porque no quisiera, sino porque parte de mí todavía pensaba que había leído todo mal. Que lo que pasó esa noche había sido un impulso, una rareza, algo que no volvería a repetirse. Pero otra parte, una que últimamente hablaba más fuerte que la razón, me decía, dale, hacelo, ¿qué vas a perder? ¿Mañana?, le escribí. Mañana tipo 19 hectosegundos, zona Congreso. Dale, te aviso cuando salga del laburo. Llevo solo los auriculares esta vez. Para compartirte un tema que me hace pensar en vos. Me quedé mirando ese mensaje un rato largo. No contesté de inmediato. No sabía cómo. Al día siguiente, salí del trabajo con las manos transpiradas y el corazón en modo carrera. Me pasé el viaje en subte repasando posibles conversaciones, posibles silencios, posibles maneras de arruinarlo todo. Cuando llegué al bar, él ya estaba ahí. Misma campera negra, jeans rotos, una birra en la mano. Me vio desde la mesa de afuera y levantó la ceja, como si nada de esto fuera raro. Te ves más nervioso que el otro día, dijo cuando me senté. Es que ahora tengo que hablar sin que se corte la luz del tren. Se rió. Y el hielo se rompió. Tomamos 2 cervezas. Hablamos de cosas simples, series, laburo, comidas que odiábamos. Y luego, como si el tema flotara inevitablemente entre nosotros, volvió lo del tren. ¿Qué fue eso para vos?, preguntó de repente, sin rodeos. No me lo esperaba. Pero tampoco quería mentir. No sé, dije. Pero lo pensé más de lo que debería. ¿Y ahora? Ahora estoy acá. Nico asintió. No parecía ni sorprendido ni incómodo. Solo, atento. Yo no me había sentido así con un pibe antes, dijo. Y no estoy diciendo que ya sé que soy. Pero esa noche, con vos me sentí tranquilo. Y eso no me pasa mucho. Me quedé en silencio. Él sacó los auriculares de su mochila y me los tendió. Escucha esto. Era una canción de esas lentas, acústicas, medio melancólicas. No decía mucho, pero la melodía tenía algo, suave, íntimo. Cuando terminé de escucharla, me saqué los auriculares y lo miré. ¿Esto te hace pensar en mí? Nico se encogió de hombros. No sabía cómo decírtelo sin sonar boludo. No suena boludo, dije. Suena honesto. El mesero trajo la cuenta. Nico la pagó sin preguntar. ¿Y ahora qué?, le pregunté mientras caminábamos juntos hacia la estación. ¿Ahora? Me subo a tu tren, dijo. ¿Y después? Después vemos dónde nos bajamos. Y no sé por qué, pero en ese momento, supe que la estación final todavía quedaba muy lejos. Esa noche, en el tren, nos sentamos juntos. No al lado,
como en una cita formal. Al estilo más incómodo y más real, yo junto a la ventana, él en el asiento del pasillo, su pierna rozando la mía cada tanto, como si ni él mismo se diera cuenta. No hablamos mucho. Estábamos los dos escuchando la misma playlist que había puesto en su celular, compartiendo auriculares, mirando por la ventana como si el paisaje nocturno nos estuviera contando algo. En una de esas canciones sin letra, de esas donde solo la guitarra va marcando un pulso lento, Nico se inclinó un poco hacia mí y aposó la cabeza en mi hombro. Otra vez. Como en aquella noche del tren. Pero esta vez, no fue una sorpresa. Fue una elección. Después cuando bajamos, no hubo esa despedida incómoda de, bueno hablamos, ni un intento forzado de beso que no toca destino. Él me acompañó hasta la esquina de mi casa y se quedó ahí, como esperando permiso para algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. ¿Querés pasar?, pregunté. No sé si es buena idea. ¿Por qué? Porque si entro, no quiero irme en un rato. Mi pecho se apretó. No de miedo. De reconocimiento. Entonces quédate, dije. Nada pasó esa noche. No en el sentido físico. No nos tocamos más allá de cuando me alcanzó una manta del sillón, o cuando sus dedos, sin querer, rozaron los míos buscando el control remoto. Pero algo sí cambió. Estábamos los dos tirados en el sillón, él acostado, yo sentado con las piernas cruzadas, hablando sobre nuestros miedos, nuestras cagadas, nuestros y sí, que arrastrábamos desde la adolescencia. Mi viejo siempre me dijo que tenía que ser fuerte, soltó en un momento, mirando el techo, que los hombres no lloran, que no se confunden, que no dudan. Y yo le creí tanto que llegué a odiarme por sentir cosas que no podía explicar. Yo lo miré, sin decir nada. Y vos apareces una noche en un tren, y me haces sentir que todo eso era mentira. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo se había roto adentro de Nico, pero en el buen sentido. Como si algo se hubiera quebrado para dejar entrar luz. Esa noche, cuando se quedó dormido en mi sillón, tapado hasta la nariz, y con la frente apenas fruncida como si soñara algo intenso, me acerqué despacio y le saqué un pelo de la cara. No se despertó, pero murmuró algo, entre dientes, muy bajito. No te vayas. No lo hice. Los días que siguieron fueron una mezcla de todo. Mensajes durante el día, caminatas sin rumbo por la noche, café en vasos descartables, playlists compartidas, silencios largos y cómodos. Una noche, mientras cocinábamos algo improvisado en mi departamento, Nico me miró y dijo, ¿te das cuenta de que esto se está volviendo real? ¿Te asusta? No. Me alivia. Yo no respondí. Solo lo miré con esa mezcla de incredulidad y ternura que me venía invadiendo desde que lo conocí. ¿Y vos?, preguntó. A mí me asusta un poco, admití. Pero en el mismo sentido en que te asusta subirte a una montaña rusa. Sabes que vas a gritar, que va a doler un poco, pero también sabes que lo vas a recordar para siempre. Él sonrió, y me besó. No como si fuera la primera vez, sino como si hubiéramos estado esperando todo este tiempo para llegar justo ahí. Después del beso, no dijimos nada por un rato. Solo nos quedamos ahí, de pie, en la cocina, con las manos apoyadas en la mesada y los cuerpos cerca. No hubo música. No hubo luces bajas. Solo la realidad. Un par de chicos torpes, tratando de no arruinar algo que ni sabían cómo amar. ¿Querés dormir acá?, le pregunté. No quiero dormir, dijo él. Pero sí quiero quedarme, y se quedó. No pasó nada más esa noche. Pero tampoco hacía falta. Porque cuando me desperté y lo vi durmiendo de lado, abrazado a una almohada que no era suya, supe que estábamos exactamente donde teníamos que estar. Y eso ya era muchísimo. Pasaron 2 semanas. No éramos novios. No lo habíamos dicho en voz alta. Pero tampoco éramos simplemente 2 flacos que se mandaban memes y compartían playlists. Había algo más. Nico empezó a pasar más tiempo en mi departamento que en el suyo. No se mudó, pero dejó un cepillo de dientes en mi baño. Una remera suya apareció en mi silla del escritorio. Una botella de su shampoo en la ducha. Pequeños objetos que no dicen te amo, pero que sí dicen, me siento en casa acá. A veces dormía en mi cama. A veces en el sillón. Nunca por pudor sino por espacio emocional.
como si él mismo no supiera qué podía sostener cada día. Yo no le exigía nada. Me limité a estar. A dejarle espacio. A dejarlo llegar solo. Una noche, estábamos en mi cama, espalda con espalda, cuando su voz sonó bajita. ¿Alguna vez te dijeron que sos fácil de querer? Me quedé quieto. No, respondí. No así. Bueno, lo sos. No me giré. Ni él tampoco. Pero nuestras manos se buscaron entre las sábanas. Y se encontraron. El sábado siguiente fuimos juntos al cumpleaños de un amigo mío. Era la primera vez que lo llevaba a algo así. No como, mi chico, no como, mi pareja. Solo como, Nico. Nadie preguntó nada. Algunos miraron 2 veces. 1 o 2 saludos incómodos. Pero nadie dijo una palabra fuera de lugar. Él se portó como un campeón. Sonrió, charló, se rió de mis anécdotas. En un momento, cuando salimos a fumar con un par de chicos, uno de ellos, Santi, un conocido de esos que siempre quiere hacerse el gracioso, tiró. Che, ¿y ustedes dos qué onda? ¿Son tipo noviecitos? Lo dijo con burla. No agresiva, pero sí esa burla suave que igual corta. Nico lo miró. Se tomó un segundo. Después me miró a mí, y dijo, sin drama, sin teatro. Nos estamos conociendo. Santi levantó las manos. Tranqui, solo preguntaba. Pero a mí no me importaba la respuesta de Santi. Me importaba la de Nico. Y me importaba que la dijera así. Sin esconderse. Sin miedo. Esa noche en casa, mientras se sacaba la campera, Nico me miró como si algo lo estuviera rondando desde hacía rato. ¿Te molestó lo que dije? ¿Lo de que nos estamos conociendo? Asintió. Para nada, respondí. Me gustó. Me pareció sincero. Él se rascó la nuca, como siempre hacía cuando estaba nervioso. Es que a veces siento que no sé en qué etapa estoy, como si tuviera que explicar todo lo que siento en tiempo real, y no me salen las palabras. No hace falta que expliques todo, le dije. A veces alcanza con estar. Me acercó y me abrazó. No un abrazo de cortesía, uno de esos que apretan, que contienen, que dicen, gracias por no empujarme cuando todavía estoy aprendiendo a caminar. Después de eso, algo se relajó entre nosotros. No se volvió más fácil, solo más íntimo. Empezamos a cocinar juntos, a ver pelis hasta quedarnos dormidos con la boca abierta, a compartir detalles que antes se guardaban, su miedo a repetir los errores de su viejo, mi manía de contar los escalones cuando subo al subte, y en medio de todo eso, también llegó la primera vez que dormimos juntos en serio. No fue un impulso, no fue algo físico que se descontroló con acento agudo, fue una decisión lenta, como si el cuerpo dijera ahora sí, como si las manos ya se conocieran lo suficiente como para confiar. Después, acostados, él apoyó la cabeza en mi pecho y dijo, no pensé que iba a sentirme tan seguro con alguien. Y yo respondí, no pensé que alguien iba a elegir quedarse. Esa noche me dormí con una certeza nueva, la de que, sin buscarlo, habíamos llegado a un lugar que ninguno de los dos conocía. Y que, por primera vez, no daba miedo, daba ganas. La primera vez que salimos de la burbuja fue un domingo cualquiera. Estábamos tomando café en una plaza del centro, él con su remera vieja de Nirvana, y yo con los auriculares colgando, todavía medio dormido. No estábamos haciendo nada raro, solo caminábamos cerca, muy cerca. Y en un momento, sin pensarlo, él me agarró la mano. Fue un gesto simple, íntimo, automático. Pero sentí todas las miradas al instante. Una pareja mayor en un banco. Un grupo de pibes en skate. Un señor paseando al perro que nos cruzó con la ceja levantada. Gente que no conocíamos y a la que no le debíamos explicaciones, pero que igual parecía emitir juicio con los ojos. Mi cuerpo se tensó. Solté su mano sin darme cuenta. Nico frenó en seco. ¿Qué pasó? Nada, mentí. Me miró fijo. ¿Te dio vergüenza? No, dije rápido. Solo, no sé, es raro. Nos estaban mirando. ¿Y qué? ¿Vamos a vivir para esos? Obvio que no. Pero tampoco quiero quilombo. Nico bajó la mirada. Asintió. No volvió a agarrarme la mano ese día. Y yo odié que fuera por mi culpa. Esa noche, mientras lavábamos los platos en casa, el tema volvió.
Sabes que no me molesta si no quieres mostrar nada en público, dijo, con voz tranquila. No necesito que me beses en una plaza, ni que pongas una foto mía en Instagram. Me quedé en silencio, enjuagando un vaso. Pero sí necesito saber que no te da vergüenza estar conmigo. Lo dejé todo en la pileta y me giré. No es vergüenza, Nico. Es miedo. Miedo de que algo tan lindo se manche por culpa de gente de mierda. Ya lo sé, dijo. Yo también tengo miedo. Pero también tengo voz. Y eso me da más ganas de quedarme que de esconderme. Lo abracé. Fuerte. Y supe que tenía razón. La semana siguiente, fue él quien me sorprendió. Fuimos a visitar a su hermana menor, que vivía en un PH en Caballito. Él había dicho que ella era relajada, que no se metía en nada, pero yo igual fui con ese nudo en la panza que se activa cuando te presentas como algo que no sabes si el otro está listo para ver. ¿Vos sos Leo?, me preguntó apenas abrió la puerta. Tenía el pelo teñido de violeta y una sonrisa sincera. Sí, dije, tenso. Por fin, el famoso Leo del tren. Nico se rió. Yo lo miré, confundido. ¿Le contaste? Obvio. ¿Qué le contaste? Todo. Su hermana me abrazó. Fuerte. Sin vueltas. No sé si están juntos, saliendo o qué, dijo. Pero si lo hace sonreír como lo está haciendo últimamente, te banco. Sentí una mezcla de alivio y ternura que no sabía que necesitaba. Esa noche, de vuelta en casa le pregunté, ¿te das cuenta de que sos más valiente que yo? No es valentía, dijo. Es que me cansé de esconderme, incluso de mí mismo. ¿Y si mañana todo se rompe? Entonces que se rompa. Pero al menos no va a ser porque tuve miedo de vivirlo. Yo me quedé callado. Y supe que ese chico del tren se estaba convirtiendo, sin aviso, en el hombre que más me había enseñado en toda mi vida. Las semanas siguieron. Empezamos a vivir en ese punto medio entre lo íntimo y lo público. No colgábamos etiquetas, pero tampoco esquivábamos lo que era evidente. Una noche después de ver una película mala, y de comer pizza fría en la cama, Nico me miró serio. Quiero que sepas algo. ¿Qué cosa? No importa si un día esto se termina. Lo que vos me diste ya me cambió. Yo le acaricié la cara y le respondí. No se va a terminar. Él sonrió, con esa sonrisa chiquita que hace solo cuando le cuesta creer algo, y apoyó la cabeza en mi pecho. A veces el amor no llega con fuegos artificiales, a veces llega en tren. Y se queda. No todo fue fácil. Porque nunca lo es, ¿no? A veces por más que dos personas se quieran, también arrastran sus propias mochilas, y por más que compartan cama, desayuno y playlists de madrugada, sigue habiendo partes que no se muestran tan fácil. Con Nico, eso empezó a notarse una noche que llegó tarde. Muy tarde. Yo ya estaba acostado, con la luz apagada, cuando escuché la puerta del departamento cerrarse con cuidado. Me hice el dormido, no porque estuviera enojado, sino porque no sabía si quería escucharlo decir, no es nada, pero él se metió en la habitación, se sentó al borde de la cama y susurró. ¿Estás despierto? Asentí en la oscuridad. ¿Todo bien?, le pregunté. No sé. Encendí la lámpara, su cara estaba tensa. No había llorado, pero se notaba que venía de pelear con algo. ¿Querés hablar? No quiero decir cosas que después me arrepienta. ¿Conmigo? No. Conmigo mismo. Eso me descolocó. Me senté, le toqué el brazo. Estaba helado. ¿Te pasó algo? Se tomó un minuto. Como si necesitara que yo no lo apurara. Hoy fui a ver a mi viejo, dijo. Silencio. Y le conté. ¿Todo? Asintió. ¿Y? Me dijo que era una etapa. Que se me iba a pasar. Que seguramente era por influencias nuevas. El corazón me dio un golpe seco. No dijo tu nombre, pero lo pensé. Pensé en vos todo el tiempo. Y me dio bronca no defendernos más. Me sentí chico otra vez. Lo abracé sin decir nada. Porque no había nada que pudiera reparar eso.
Solo estar, solo quedarme. ¿Querés que me vaya un tiempo?, le pregunté, bajito. Se separó un poco, como si no entendiera lo que había dicho. ¿Por qué harías eso? Para darte espacio. Para que resuelvas con él. No quiero resolver nada con él, dijo. Quiero resolverme conmigo. Pero con vos cerca. No lejos. Al día siguiente, Nico se quedó en casa todo el día. No dijo mucho. No hizo falta. Puso música, cocinó fideos con crema, se tiró en el sillón con su capucha puesta. Yo me acerqué y me acosté a su lado, puse mi cabeza en su pecho, como él solía hacer conmigo. Vos no sos una etapa, Leo. No tenés que decírmelo si no lo sentís. Lo siento, pero más que eso lo sé. Esa fue una de esas semanas donde el amor se pone a prueba, no por peleas, sino por silencios. Por cómo uno cuida al otro cuando está roto. Por cómo el otro elige quedarse incluso sin entender del todo lo que duele. Y aunque no dijimos te amo, aunque no hubo flores ni discursos, yo sentí que algo en nosotros había cruzado una línea. No la del enamoramiento, sino la de la confianza real. La que aparece cuando el otro muestra su lado feo y vos decidís quedarte igual. Un sábado, cuando ya el clima se había enfriado y los dos usábamos buzos viejos por la casa, Nico me miró desde la cocina mientras preparaba café. ¿Te das cuenta de que esto ya no es a ver qué pasa? Asentí. ¿Y está bien para vos? No solo está bien, le dije, es lo mejor que me pasó en mucho tiempo. Él apoyó las tazas, caminó hasta mí y se quedó de pie, mirándome. No sé si ya puedo decir que estoy listo para todo, pero sé que quiero que sea con vos. Eso ya es todo, le respondí. Nos abrazamos ahí mismo, con olor a café y ropa recién lavada, y por primera vez, sin miedo, sin tensión, sin preguntas, supe que estábamos enamorados, aunque todavía no lo hubiéramos dicho. Pasaron unos meses. No hubo un aniversario oficial, ni una fecha exacta en la que dijimos esto empezó acá. Pero ambos sabíamos contar desde aquella noche en el tren. Desde que su cabeza tocó mi hombro, y todo cambió sin pedir permiso. Con el tiempo, las cosas se acomodaron. No sin tropiezos. No sin dudas. Pero con una certeza compartida. Estábamos construyendo algo que nos hacía bien. A veces nos quedábamos callados durante las cenas, no porque no tuviéramos que decir, sino porque el silencio se había vuelto cómodo. Íntimo. Nuestro. Otras veces, discutíamos por boludeces. Por quién dejó la toalla en la cama, por si esa serie valía la pena o no, por cuál era la mejor manera de preparar café. Y al final, siempre terminábamos en el mismo lugar, sentados uno frente al otro, riéndonos de lo absurdo que era discutir cuando lo único importante era que estábamos ahí. Él empezó a dejar más cosas en mi casa, primero ropa, después sus llaves, luego, una planta, después de eso, una copia de su contrato de alquiler. No sé por qué la traje, dijo. Capaz porque siento que ya no necesito pensar en dónde dormir. Capaz porque ya sabes que este es tu lugar. Él no respondió. Solo me besó. Una noche, volviendo del trabajo, encontré una nota pegada en la heladera. Decía, fui a buscar vino. Volvés cansado. Hoy te cocino yo. PD. Me saqué una foto en tu cama mientras dormías ayer. Estás igual de lindo con la boca abierta. Me reí solo. Como un pelotudo enamorado. Porque eso era. Estaba enamorado. Y ya no daba miedo decirlo. Después vinieron los te amo. Primero lo dijo en voz baja. Una noche, después de estar juntos. Apenas un murmullo entre respiraciones agitadas. Él lo dijo primero. Yo respondí con un beso. No porque no pudiera decirlo, sino porque en ese momento, besarlo era la forma más exacta de responder. Después lo dijimos más seguido. En momentos tontos. Como cuando nos pasábamos el control remoto, o compartíamos una tostada mal hecha. Te amo aunque le pongas mayonesa a todo. Y yo te amo aunque no sepas usar bien el microondas. El amor se volvió cotidiano. Pero nunca monótono. Un día fuimos a visitar a mi vieja. Yo no le había contado nada. No porque me avergonzara. Sino porque nunca había tenido a nadie a quien presentar. Nico me agarró la mano en la puerta. No para hacer una declaración. Sino para darme valor. Y cuando mi vieja lo vio y nos vio juntos, no dijo nada raro. Solo sonrió. Nos hizo pasar. Y preparó té como si fuera cualquier otra visita.
pero al irnos, me abrazó un poco más fuerte que de costumbre. «Te veo bien», dijo. Y no hacía falta más. A veces pienso en esa noche en el tren, en lo fácil que hubiese sido no responderle. No dejarlo sentarse. No dejarlo quedarse. Pero lo hice. Y él también. Porque a veces el amor no grita. Solo se sienta a tu lado en silencio, y apoya la cabeza en tu hombro. Y vos entendés todo. Sin que nadie tenga que explicarlo. Hoy, mientras escribo esto, él está en el sillón, con una manta encima, viendo la misma serie por tercera vez. Se ríe de los mismos chistes. Se enoja en las mismas escenas. Me llama con el dedo para que me siente al lado, y yo voy. Como siempre. Porque no fuimos perfectos, pero fuimos valientes. Y eso, al final, fue lo que nos salvó.